Bueno, buenas noches a todos. Hoy es el Día del Niño, por lo menos comercialmente se nos anuncia así. Pero me gustaría antes aclararles algo que está pasando actualmente y que deberíamos por lo menos conocer o saber interpretar. Ustedes habrán escuchado por todos los medios que no se dice más Día del Niño, sino que se dice el Día de la Niñez o el Día de las Infancias. Y yo les digo que no es lo mismo. Nosotros tenemos que decir siempre, es el Día del Niño. Cuando decimos que es el Día de la Madre, ¿a qué nos referimos? A mamás, ¿no es cierto? El género o el sexo femenino que tiene un hijo, una hija y se dedica a su hijo. Cuando yo hablo de un padre, ¿de qué estoy hablando? Es un varón, es una parte masculina. Y cuando yo estoy hablando de un niño, me dice la Real Academia Española que al decir niños o simplemente niño, estoy abarcando también a las niñas. Ahora, es una cosa un poco tonta poder decir que es el día de simplemente la niñez. La niñez es una etapa en la vida que va desde un año hasta cierta cantidad de años. Algunos le ponen más, otros le ponen menos, pero es una etapa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo y digo, por ejemplo, hoy es el día del panadero, ¿es necesario que yo diga también de la panadera, de quien trabaja en la cuadra, de quien está con la pala? Es decir, no es necesario. Yo con decir ya es el día del panadero, me refiero a todos los que trabajan en una panadería. ¿Se dan cuenta? Entonces, es tonto que digamos, hoy es el día de la panificación. No, no es el día de la panificación, de la industria. Es el día del panadero y de todos los que trabajan dentro de la panadería. Si yo digo, hoy es el día del abogado, ¿estoy dejando afuera a las abogadas? No, porque nuestro español entiende que al decir abogados estamos hablando plenamente de tanto un sexo como del otro, que recibieron el título y ejercen esa profesión. Es decir que el término niñez no es completo. Lo correcto y lo que yo siempre tendría que decir es el día del niño. Pero no les mencioné lo principal. ¿Por qué se insiste tanto hoy en decirnos que hoy es el día de las infancias? Y encima con mayúsculas, en forma plural, con S al final. Día de las infancias. ¿Ustedes escucharon decir hoy es el día de las juventudes? Hoy es el día de las adolescencias. Hoy es el día de la vejeces. No tiene sentido, no existe esa palabra en el español. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que hay una corriente que quiere imponerse, una corriente que a toda costa quiere ganar todas las batallas y también quiere ganar esta guerra e introducirnos mentalmente que existen varios tipos de niños, incluyendo los niños trans. Yo les voy a dar 2 o 3 elementos más para que ustedes puedan defender lo que estamos diciendo. No son leyes de otro país, me estoy refiriendo a leyes nuestras, leyes argentinas. Cuando un niño tiene o se lo encuentra junto con un adulto en una situación incómoda, nuestra ley argentina siempre va a defender el niño, porque el niño no puede consentir sexualmente una relación. La ley siempre estará a favor del niño y en contra del adulto con el que fue encontrado. Eso es una ley de amparo y de protección, y es correcto. Pero también existen otras leyes. Por ejemplo, hay otra ley, no les quiero dar el nombre, el número ni nada para no hacerlo más largo, pero hay una ley que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. Que se cumpla o no es otra cosa, pero hay una ley que los protege. Ustedes saben bien que si yo
tengo un chico de 15 años y me dice, papá, dame el auto, yo le tengo que decir, no, por favor, no solamente porque vas a tener problema vos, me vas a meter en un problema a mí. Hay una ley que dice que no pueden conducir y que no van a recibir la licencia de conducir antes de los 18 años. Si hay un permiso, por supuesto bajo la responsabilidad del padre, etcétera, etcétera, que podrían dejarlo en una moto, conducir a partir de los 16. Y si fuera la necesidad de usar un auto, después de los 17. Pero es apenas una excepción. Las licencias de conducir se extienden a partir de los 18. Si ese niño me dice, papá, quiero manejar un camión, imposible. Porque solamente aquellos que tienen más de 21 años pueden sacar oficialmente la licencia de conducir para ese medio de transporte considerado pesado. No sé si me van llevando lo que les digo. Para todo esto hay una ley, no es que yo lo estoy inventando. Ahora, después de todas estas prohibiciones, todos estos amparos que son legales y además de legales son necesarios, ¿cómo es que un niño de 5 o 6 años puede decidir cambiarse de sexo en el momento que quiera? Y el Estado tiene que salir corriendo detrás de ese pedido para atenderlo lo antes posible. Realmente es una locura. Por lo tanto, no existe el Día de las Infancias. Lo correcto es decir, hoy es el Día del Niño. Porque cuando yo digo niño, me estoy refiriendo claramente y específicamente a una persona. Una persona que está creciendo, que está madurando. Eso es un niño, una niña, en nuestro país también. Entonces es necesario que a veces sepamos plantarnos y tengamos argumentos para decir esto no está bien, esto no existe. Y de esa manera poder responder a tantas cosas nuevas que se presentan hoy y que lamentablemente no hacen más que dañar la vida de tantos niños y de tantas familias también. Bueno, al ser el Día del Niño, yo lo llevo a Mateo capítulo 19. Cuando uno se acerca a este evangelio, encontramos que Dios ha decidido por lo menos usar 2 capítulos para que puedan ser ellos, los niños, quienes nos instruyan y nos den una lección de vida. No tenemos tiempo de considerarlo todo, sino que tengo que elegir un solo versículo de los 2 capítulos. Entonces, para esta noche solamente elegí el versículo 14 del capítulo 19. Dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay una versión, la NBI, la Nueva Versión Internacional, que aclara un poco más sobre todo la última frase. Y simplemente dice así, se los voy a leer. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Se entiende mejor? Es de quienes son como ellos. Más adelante lo vamos a aclarar, si hay alguno que todavía no logró entender del todo qué significa esta frase. Pero prácticamente el versículo tiene las 3 partes en las cuales podemos llegar a considerarlo. ¿Qué sucedía? Bueno, la escena es hermosa y allí vemos padres, así se mencionan, los propios padres, así como tantos iban desesperados a pedirle al Señor, Señor, sana a mi hijo, Señor, toca su vista, él es sordomudo, él tiene lepra, y tantos otros que venían a él para recibir sanidad.
En esta ocasión los padres están llevando a ver al Señor simplemente para una cosa, que Él les otorgue una bendición, que los abrace, que los toque, que los bese, que les demuestre que Él también los ama. Pero también me está diciendo otra cosa, que los niños necesitan de Dios y del Señor Jesucristo. Me está dando un mensaje tan especial diciéndome, los niños también son pecadores. Y no es que van al cielo porque sí nomás. Los niños son pecadores y necesitan del Señor también. Se los digo de otra manera, el Señor Jesucristo también murió por ellos. Y con su sangre puede llegar a quitar el pecado de su vida para siempre. Eso me quiere decir esta frase. Eso me quiere decir esta escena que tenemos aquí presente en el Evangelio de Mateo. Los niños necesitan de Jesús. Pero la ocasión era tremenda. El Señor tocándolos, los niños abrazándolos. Nunca una escena tan tierna en la Biblia vamos a encontrar como simplemente esta. Ya había puesto en el capítulo anterior a un niño como ejemplo a todos los mayores y les dio una clase magistral. Ahora les estaba enseñando otra. ¿Cuál es el valor que puede tener un niño para Dios? ¿Serán importantes los niños para Dios? Basta comenzar a leer en la Biblia la historia de tantas familias, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus diferentes maneras de criarlos, de enseñarles, con las diferentes reacciones que a veces tienen los hijos, a veces a favor, a veces en contra. Pero la Biblia es la historia de las familias que habitaron en la tierra y nos dejaron un ejemplo. Y es tan hermoso, por ejemplo, contemplar en las páginas de la Biblia el nacimiento de un niño llamado Moisés, amado por sus padres, pero justo llegó en un momento de esclavitud del pueblo hebreo. La espada de los soldados estaba prácticamente sobre su cabeza. Esa era la orden del faraón. Todo niño varón menor de 2 años tenía que ser pasado por la espada. Pero allá están sus padres orando y poniendo toda esa ilusión en una canasta. Y lo dejaron allí en el río. Y de esa canasta en el río, calafateada con brea, la princesa del faraón se la llevó al palacio. Bueno, es muy largo contarles toda la historia, pero ustedes saben. ¿Quién hubiese pensado que ese bebé que estaba en la canasta, ese niño que iba a crecer siendo esclavo en el palacio del faraón, el día de mañana se rebelaría contra ellos y llevaría a todo un pueblo, más de 2 millones de personas, saliendo de Egipto y yéndose a su tierra prometida? ¿Será importante para Dios un niño? El domingo pasado escuchábamos de una mamá que desesperadamente pedía a Dios un hijo. Y Dios le dio un Samuel. ¿Y quién fue ese Samuel? Que tanto hizo llorar a su mamá, que tanto desesperó la vida de esta pobre mujer. Nada más ni nada menos que un juez de Israel. Una persona importantísima, sobre todo en el momento que le tocó vivir. Y tomó decisiones sabias, guiadas por Dios, conduciendo a su pueblo a la lectura de la Biblia y a la práctica sana de todo lo que ella enseña. Y qué hablar de un José, siendo tantos hermanos, pasar por todo lo que le tocó pasar, de no haber aprendido de niño lo que necesitaba saber. ¿Quién sabe qué hubiera sido de su vida? ¿Y qué decir de Daniel
y de sus amigos, llevados cautivos más allá de 1000 y pico de kilómetros a Babilonia, a otra cultura, a otro idioma, a otra nación, otras costumbres. Pero ellos decidieron no contaminarse y se pararon firmes en el momento que había que hacerlo. Y de esa manera también lograron conseguir que Dios y su palabra fuera lo más importante en la vida de aquella nación. Y así podemos seguir recordando, pero llegamos prácticamente al Nuevo Testamento. Y ahí tenemos a Pablo escribiéndole a Timoteo. Y cuando le toca dar esos pensamientos de ayuda, esos consejos que Timoteo necesitaba, nada más ni nada menos que para ser el principal en la iglesia en Éfeso, siendo tan jovencito, él simplemente le dice: nunca te olvides de la enseñanza de tu abuela, ni la de tu mamá, porque solamente ellas son las que te ayudarán a llevar adelante semejante tarea. Nunca lo olvides, la fe que has abrazado. ¿Será importante para Dios un niño, una niña? ¿Y qué decir de las Déboras? ¿Qué decir de las Esteres? ¿Qué decir de tantas mujeres piadosas, aún como la mamá del Señor, María? Siendo enseñadas desde la niñez. Ustedes recuerden que ya en el libro de Deuteronomio a los padres se les enseñaba que debían estar las escrituras en el marco de la puerta, cosa que nadie se olvide al entrar en su casa, que las enseñanzas de Dios estaban también dentro de su casa. Se escribían también en las paredes, como hoy diríamos nosotros, había cuadros que tenían textos y que recordaban las enseñanzas bíblicas. Todo niño era llevado al templo. Era parte de aquel momento tan especial en que se iba a hacer la ofrenda. Y lo tenemos en el ejemplo de José y María. A los pocos días fue llevado para ser circuncidado, después de haber nacido. Al poco tiempo ya era llevado y asombraba a los doctores de la ley cómo conocía las Escrituras. Y no solamente les asombraba la memoria que tenía, sino cómo les enseñaba e interpretaba, porque para eso eran las sinagogas, para poder discutir, para poder hablar sobre lo que decía cada escritura y poder interpretarla de la mejor manera. Asombraba cuando era niño. Y nunca vamos a olvidar cuando él se perdió, aparentemente. Y sus padres desesperados, queriendo volver a su hogar, salieron a buscarle. Ya tenía 12 años. Y no le alcanzaba el tiempo para enseñar y enseñar. ¿Será importante para Dios un niño? Porque el plan de Dios fue que el Señor viniera al mundo haciéndose un bebé. ¿Alguien lo puede explicar? Es otro misterio. Pero seguramente hay algo que nos quiso decir. Y Él conoció todo, dice el versículo. Él lo pasó y lo vivió todo. Y si hay alguno que se siente mal y necesita fortaleza y necesita saber cómo salir, recurra a Él. Porque Él lo conoció todo. No hay nada que nos pase que Él no haya sufrido antes. Por eso cuando te pase algo, acuérdate. ¿Será importante para Dios un niño? La gran capital de Asiria, Nínive. ¿Se acuerdan? La maldad y la crueldad que tenía esta gente no tenía nombre. Su fama se había despertado en toda la tierra. Todos conocían quiénes eran, desde el rey hasta el último. Y de pronto el Señor dice: les voy a enviar un misionero.
el primer misionero de la Biblia, llamado Jonás. Jonás no quería ir, pero tuvo que ir igual. Y obligadamente predicó el mensaje que Dios le mandó. ¿Y qué sucedió? Todos se arrepintieron. Nunca hubo una campaña de evangelización donde el 100% se hayan entregado al Señor. Jonás lo logró. Pero detrás de este logro, en vez de ponerse contento y estar satisfecho, todo lo contrario, se enojó con Dios. ¿Ustedes leyeron alguna vez el último versículo que tiene el capítulo 4 de Jonás? Allí Dios le responde y le dice simplemente así: Jonás, ¿cómo no voy a perdonar a los más de 120.000 que viven en esa ciudad que no pueden distinguir la derecha de la izquierda? ¿Qué corazón tenés, Jonás? ¿Cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no darle otra oportunidad? ¿Cuántas cosas nos enseña la Biblia? Y el valor que tiene para Dios un niño o una niña. Por eso la voz del Señor se escucha hasta hoy. Dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí. Porque ellos tienen necesidad de Dios. Usted la tiene también, ellos más. La segunda parte del versículo dice así: y no se lo impidáis. Y no se lo impidáis. En otras palabras, no sean ustedes de tropiezo. No les digan váyanse, apártense, no molesten, fuera de acá, no hagan ruidos, necesitamos concentración. ¿Qué dice el Señor claramente? No se lo impidan. Con esta frase podríamos hablar toda la noche. ¿Cuántos impedimentos tienen nuestros niños hoy? Si nos pusiéramos a hablar de tantos casos de los que conocemos. Niños explotados, abusados, niños abandonados, niños con hambre, niños sin poder vestirse, niños desnutridos, explotados por el trabajo. Tantas cosas tristes que podríamos nombrar. Los últimos casos en nuestro país nos sorprenden. ¿Cómo se puede llegar a tanta maldad, a tanta crueldad? ¿Qué corazón tiene esa gente? ¿Qué mente tiene esa gente? Hay una película que se está por estrenar dentro de unos días, pero ya se estrenó en los Estados Unidos. Y sobre todo está hablando mucho del tema pedofilia. Está hablando de explotación sexual y venta de órganos. Todo tiene que ver con niños en el mundo. ¿Sabían ustedes que no había ninguna productora que quisiera llevar adelante la tarea de filmarla, de producirla? El gran Hollywood, con todos sus millones, sus pompas, su glamour, su alfombra roja, no quería saber nada porque les toca muy de cerca. En todo Estados Unidos no se conseguía una productora que quisiera, con sus fondos, poder llevarla a la pantalla y distribuirla, ni las más famosas. Solo una productora cristiana se animó. Y en este momento, en todo el mundo, está abriendo los ojos a tantas personas que todavía no lo ven.
No quiero hablar más nada de esto, no quiero perder más tiempo, ustedes conocen más que yo. Pero hay algo que dice el Señor clarito en el capítulo anterior. Miren, si alguien le está haciendo daño a un niño, sea como sea familiar, sea un vecino, sea un conocido, no importa el título que tenga, los millones que tenga. ¿Sabe lo que dice Dios en su palabra? Mejor le fuera que se ate una piedra de molino, es decir, una piedra de más de 1 tonelada, a su cuello y se arroje a lo más profundo del mar, antes que Dios le caiga en su vida y lo castigue. ¿Qué está diciendo? Esas personas que practican este tipo de cosas y que están abusando de niños y que están interfiriendo que ese niño pueda tener una vida sana y un crecimiento normal, tendrán un castigo doble. No será simple, será doble. Así de simple. Pero lo que más me llama la atención es que en esta escena son los propios discípulos los que no dejan llegar a los niños al Señor. Y el Señor es determinante y dice, no se lo impidáis, una orden de manera imperativa, no lo hagan. Y esto nos llama la atención. Porque a veces nosotros también, siendo seguidores del Señor, siendo sus hijos, sus hijas, reunidos aquí en una simple iglesia, en una comunidad cristiana, podemos ser un impedimento también. Gracias a Dios que la iglesia tiene un espacio para que los chicos tengan su lugar de aprendizaje, de juego, de entretenimiento. Y la iglesia le brinda un servicio para que ellos puedan conocer desde pequeños la palabra de Dios. Y no solamente aquí, sino también por la extensión de la obra que se está haciendo en San Carlos. La iglesia fue bendecida por años a través de las distintas horas felices. Y esas horas felices hasta hoy se han convertido en iglesias. Gracias a Dios por personas que han estado pensando y trabajando, haciendo este trabajo de hormiga, silencioso, difícil, pero constante. Y hoy en día muchas personas conocen el Evangelio gracias y como fruto de ese lugar donde primero se les empezó enseñando a los chicos. Gracias a Dios porque tiene un ministerio llamado Despierta Débora, cuyo lema es Madres de rodillas. ¿Para qué? Para que los hijos estén de pie. Hermanas, sigan adelante, no dejen de orar, sean perseverantes. Todos los hijos de la iglesia necesitan de esta oración, necesitan de este apoyo. Por lo tanto, no dejen este ministerio y sigan haciéndolo sin descanso. Lo necesitamos. Pero muchas veces nos toca como abuelos, como padres, como tíos, tenerlos en nuestra casa. Yo sé que la vida es difícil, nos hace correr de un lado al otro, nuestras ocupaciones nos sacan muchas horas, pero también es necesario que en un momento volvamos a casa y que podamos estar con nuestros hijos. Sobre todo aquellos que tenemos hijos pequeños. Hoy la sociedad demanda que trabajen los padres. Cuando vuelvan a casa, no pierdan tiempo, no los entretengan, no compren todo lo que dice la tele, no compren todo lo que hay en las redes sociales. Traten de buscar el momento para estar con sus hijos y tener un tiempo espiritual. Enséñenle canciones cristianas, enseñémosle a orar,
que puedan crecer espiritualmente. Siempre decimos, son la iglesia del mañana. No, son la iglesia del presente. Pero están creciendo, están madurando y se están preparando para ser la iglesia del futuro. Necesitamos que ustedes lo hagan en su casa, apoyando además lo que se está haciendo aquí en la iglesia. Abuelos queridos, ¿cuántas horas nos toca tenerlos nosotros en nuestro hogar? No perdamos el tiempo, no estemos entreteniéndolos. Por más que a veces digamos, ufa, otra vez nos tocó, hagámoslo con ganas. Es lindo disfrutar, estar con ellos, pero no perdamos tiempo en entretenerlos, sino en formarlos, capacitarlos. Démosle la herramienta, enseñémosle versículos bíblicos, enseñémosles historias bíblicas y no dejemos que pasen tanto tiempo viendo otras cosas que a veces poco lo van a ayudar. Qué lindo es cuando hagamos un programa de picnic. Por lo general pensamos en los jóvenes, pensamos en los mayores, pero ¿quién se va a ocupar de los niños? La iglesia somos todos. Cuando venimos, el redil de Dios está compuesto por las ovejas mayores, las más jovencitas, pero no se olviden que también vienen los corderitos. Todos somos parte de la iglesia. Qué lindo es cuando llega un joven y saluda a la persona mayor. Cuando saluda a una familia, a un matrimonio, pero también se acuerda de saludar a sus hijos. Ellos también son parte de la familia. Ellos también son parte de la iglesia. No los dejemos a un costado. Ayudemos en todo lo que podamos ayudar y contribuir. No seamos impedimento nunca, sino un canal a través del cual Dios bendiga la vida de todos, pero principalmente de los más pequeños, porque ellos también necesitan de Dios. Tenemos que ir al último punto, el tercero. Dice así, de los tales es el reino de los cielos. Como yo les dije en la versión anterior, en la NBI, ¿no? Porque los que son como ellos heredarán también el reino de Dios. Miren, una cosa es portarse infantilmente, inmaduramente. Y como decimos comúnmente, está haciendo cosa de niños. Bueno, no es que el Señor nos está diciendo, ustedes se tienen que comportar infantilmente. Yo no les estoy diciendo, vengan a la iglesia con su mamadera, su chupete, su sonajero, que vamos a hacer la reunión todos juntos. No es eso. Lo que Dios está diciendo es, abran sus ojos, porque los niños tienen cosas que ustedes ya perdieron. Ellos les van a enseñar cosas que ustedes no practican, porque ellos tienen cualidades que a nosotros se nos borraron. Y es necesario que las tengamos para poder entrar en el reino de los cielos. Miren, no tengo tiempo de llevarles al capítulo anterior, pero el Señor allí les mostró no solamente la necesidad que tienen de ser amados, de sentirse abrazados, de ser parte, sino que los discípulos entre ellos también discutieron quién podía ser el primero, quién se iba a sentar a la derecha, quién iba a ir a la izquierda del Señor. Y Él dijo claramente, denme un niño, traigan un niño. Y lo puso delante de ellos. Y le dijo, quien quiera ir al reino de los cielos, tendrá que ser como Él. ¿Qué les quiso decir? Un niño es humilde, no anda buscando lugares de privilegio. Para él solamente ser parte de un grupo, ser parte de una comunidad, es suficiente. Sentirse que es útil dentro de esa comunidad, que es atendido, que está cubierto por nosotros y que es uno más del grupo, para él es suficiente. Los discípulos peleaban a ver quién iba a ocupar el primer lugar y el orgullo resaltaba, el egoísmo, el egocentrismo. El Señor les dice claramente, no sean tan ególatras.
No busquen lugares de privilegio, busquen lugares de servicio. Eso es lo que Dios necesita. Los chicos son tremendamente confiados. Si un mayor les de respeto, le habla de una buena forma, de una buena manera, puede llegar a su corazón y el niño cree. Por lo tanto, es tan importante un maestro que sepa enseñarle las verdades tal cual como las enseña la Biblia, porque el niño va a aprender a creerlas desde su tierna edad. Va a empezar a conocer a Dios desde su tierna edad. Cuando salvamos a un niño, estamos salvando una tabla de multiplicar. Porque hay veces que cuando se convierte un joven, un mayor, esa persona se queda ahí, estancada. No tiene a veces o no tiene la facilidad de palabras y solamente se salva él. Pero un niño es salvar a una familia futura, a una esposa, a los hijos que van a venir después. Es una tabla que se multiplica. Por eso es tan importante llegar a su vida y que aprenda a confiar en lo que debe confiar, en lo que debe creer, que es lo que a veces tanto nos cuesta a nosotros. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y decimos, Señor, te necesito? Y cantamos canciones que nos hacen pensar en el poder de Dios, pero nos vamos igual que como vinimos. Oramos y confiamos en que Dios tiene poder de poder hacer ese cambio en la vida que necesitamos, pero sin embargo nos vamos como si nunca hubiésemos orado. Qué triste es que tengamos tantos años y todavía no hemos crecido nada. Todavía no hemos madurado y no hemos entendido lo que realmente es el poder de Dios en mi vida. No es una experiencia personal. Qué lindo es cuando podemos venir a la iglesia y poder ver en sus ojos ese deseo de aprender, de estar, de compartir, que muchas veces por nuestras actividades nosotros estamos dejando a un lado. Es lindo el segundo y tercer tiempo que tiene la iglesia. No solamente el estar en reunión como estamos ahora, sino que cuando se termina empieza la otra. La de los abrazos, los besos, los saludos. ¿Cómo andás? ¿Qué te pasó? Vení, contame. Es tan lindo disfrutarlo. Los chicos lo disfrutan. ¿Por qué a veces nos vamos tan rápido? ¿Por qué no tenemos tiempo para saber también qué le pasa a los demás? Dios nos dice tan claramente, no solamente miren por lo de ustedes propios, ustedes mismos, sino también estén orando por los demás. Interésense por los demás. Pero hay algo que me llama la atención. Un niño cuando nace necesita muchísima atención. Si los papás de verdad lo quieren, tendrán que procurarles abrigo, tendrán que procurar de noche levantarse muy, muy tarde para ver si está destapado, si hay que volverlo a tapar. Habrá que llevarle primero la comida a la boca, hasta después enseñarle a comer. Y dependerá de nosotros si come o no come, hasta que un día lo aprende solo. Habrá que enseñarle las palabras, primero con sílabas, y lentamente que empiece a hacer frases. Y de a poquito comienza a crecer. Pero saben ustedes que cuando uno lo deja en el jardín, ya lo empieza a perder de a poco. Cuando uno lo deja en la primaria, se va un poquito más lejos. Vuelve a casa, sí, pero cada vez está yéndose un poquito más. Cuando se va a la secundaria le pasa lo mismo. Ya casi es una señorita, es un hombre. Aquellos que van a la facultad, bueno, ¿cuánto más? Ya se empiezan a ser muy independientes, están poco en casa.
Y bueno, la ley natural dice que si ya tienen su pareja, forman su matrimonio y un día se van de casa. Es lo más natural. Nuestra tarea se va cumpliendo como padres, como abuelos, como familiares. Qué lindo es ver este crecimiento, esta madurez, que a veces decimos, uy, qué rápido que pasó. Pero saben ustedes que a veces se hace muy independiente. Y tan independiente que es como que uno los ve, están tan lejos. Vienen poco a casa. Nos hablan poco por teléfono. Tienen tantas ocupaciones. La vida de un cristiano es al revés. Cuando conocimos al Señor, estábamos muy poco cerca de Él. Pero qué hermoso es sentir los cuidados del Señor. El abrazo de cada día a través de un versículo, el recordar una vieja canción, un testimonio que por ahí escuchamos. Pero cuando uno se va metiendo, introduciendo en conocer al Señor, qué lindo es poder escuchar un mensaje que me llena el corazón. Un mensaje que no me lo olvido nunca. Me acompaña todos los días de mi vida. Y de pronto siento interés por hacer un instituto bíblico y conocer más de la Biblia y conocer más de Dios. Pero qué lindo es volver a crecer y madurar hasta que un día me doy cuenta que necesito más y más de Dios. Y ya no hago mi vida por mi cuenta. Ya no hago mi vida porque pasan los días, sino porque realmente necesito que Dios obre, que Dios me guíe, que Dios sea aquel quien está como mi Padre Celestial, cuidándome todos los días, protegiéndome todos los días de tantos males, pero sabiendo que cuando estoy en sus manos, entregados en Él, estoy seguro. Una vida consagrada a Dios. También los niños me enseñan que esto debe pasar conmigo. Cuanto más independiente sea de Dios, más lejos estaré de Él. Cuando me entrego en sus manos, me siento un verdadero hijo o hija de Dios. ¿Cuántas cosas más podemos sacar? Solamente les quiero decir algo más. Hará un par de años tenemos un nieto que está muy cerca de Córdoba, vive allí. Y Tommy tuvo un problema con una moto, se subió a una de ellas y la moto se cayó de costado, el caño de escape le tocó la zona de la pantorrilla y le hizo una quemadura muy fea. Lo llevaron al hospital y lamentablemente la infección que tenía era muy grande, la quemadura era muy grande. Y estuvimos orando por él mucho tiempo, nosotros no podíamos viajar, ¿se acuerdan? Era el tiempo de pandemia y demás. Y bueno, nos enviaban fotos y cada vez lo veíamos peor. Y así fue también que los médicos dijeron, bueno, si para la semana que viene no se cura, va a tener que venir al quirófano y vamos a tener que operar en esa piernita para que no tengamos riesgo de infección. Estábamos orando los familiares acá, estaban orando los familiares allá, como también sus papis. Y ustedes saben que el día que se programó, llegó tempranito con su mamá, esperando ser operado. Nos mandaron una foto, ya estaba vestido, le habían puesto la cofia, el delantal, ya estaba listo para que lo llevaran y lo pudiesen operar. Pasó una hora, el médico no llegaba. Pasó 1 hora y media, 2, y de pronto sonó el teléfono y una enfermera vino a avisar. El doctor avisa que tuvo un problema, una emergencia,
y vamos a tener que reprogramar, dicen ellos, la operación. ¿Se imaginan ustedes? Desde acá, desde Santa Fe, de todo, decíamos, pero qué pena, ¿cómo pudo haber sido esto? Pero de pronto Tommy dice, mamá, dice, yo le dije al Señor que no quería que me operen. Todos lo mirábamos porque decíamos, ¿cómo? Sí, dice, yo estaba orando porque no quería que me operen, porque el Señor me va a sanar solo. Bueno, se reprogramó la operación y cuando vieron su pierna, no es que estaba sana, pero es como que había tenido tanta mejora en ese tiempito que no fue necesario operarlo. ¿A dónde voy? Tantos de nosotros estábamos orando pensando que Dios iba a intervenir a través de la operación, porque también Dios lo hace a través de ello. Prácticamente la iglesia estaba orando por eso. Nosotros como familia estábamos orando por eso. Pero Dios decidió escuchar la oración de un chico. Y Él le pidió no ser operado. Y eso fue lo que pasó. ¿Será importante para Dios un niño? ¿Será importante la oración de un niño? Por supuesto que sí. Ahora, no les conté la historia del único niño que primero fue rey y después fue niño. Siempre la historia es al revés. Contamos la historia de niños que se hicieron hombres y llegaron a ser reyes. Pero la historia que les voy a contar es la historia de un rey que bajó del cielo. Se hizo un niño para ocupar un trono que no merecía. Y ese trono era una cruz. Y la corona que tenía y que tuvo que llevar es la corona de espinas. Ese rey se llama Jesús. Él ocupó ese lugar. Pero gracias a su poder, al tercer día resucitó. No quedó muerto en esa cruz. Por lo tanto, hoy le reconocemos que es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Él fue quien ocupó nuestro lugar. Por eso, a través de estos símbolos que tenemos hoy, el pan y el vino, vamos a recordar ese momento.